¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú dejas tu lapicero en tu mesa? Ahí lo dejas, no lo dejas sin moverlo. Ese lapicero lo dejas hoy, te vas y regresas mañana. ¿Ese lapicero seguirá en esa posición o se habrá trasladado o ya no estará ahí? ¿Qué opinas? ¿Se quedará en su sitio ese lapicero o se trasladará? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, muy bien, por ahí dice que siguen en la misma posición. Otros ¿depende de qué? ¿De qué dependería? Ah, muy bien, a menos de que tal vez haya aire, excelente. Ya, y si no hay, imaginemos que está en un cuarto cerrado, todas las ventanas cerradas, si no hay aire, nada, ¿se quedará ahí? Ah, claro, ahí seguirá ahí, me dicen, ¿cierto? Sí, seguirá ahí, muy bien, perfecto. Esto, esto quiere decir que mientras que no haya algo, un agente externo y que ocasione que un cuerpo cambie de posición, pues él seguirá en su mismo lugar, ¿cierto? A menos que venga tu gato o algo, no, pero no. Entonces, si un cuerpo está, tú lo dejas en un lugar y ese cuerpo no está afectado por ninguna fuerza externa, pues él va a permanecer ahí en ese lugar, inerte, sin movimiento, si no se va a trasladar por su cuenta, no va a pasar nada, va a seguir ahí en esa posición. Esto lo vamos a explicar más adelante en unas leyes, eso lo propuso Newton, lo planteó en una de sus leyes, ahorita lo vamos a ver, también vamos a ver cómo se llama. Pero lo que vamos a ir es que justamente si yo quiero ocasionar, ¿qué debería pasar entonces si es que yo quiero que ese lapicero cambie de posición? Tu lapicero está ahí, está en tu mesa, está ahí estático, no se mueve, ¿sí? Yo quiero que él cambie de posición. ¿Qué tendría que suceder? A ver, dame alternativas. ¿Qué podrías hacer para que, claro, muy bien, alguien me dice algo lo más sencillo que hay, voy y lo muevo, ¿cierto? O simplemente abro la ventana y dejo que el aire empuje. ¿Qué cosa está haciendo? Así es, moverlo ustedes mismos o moverlo tal vez sus mascotas. Pregunta, ¿qué están haciendo ustedes, el aire o sus mascotas, a ese lapicero para que se mueva? ¿Qué están aplicando al cuerpo o al lapicero que está ahí? ¿Qué le están aplicando? Así es, están aplicando una fuerza. Entonces, para que exista el movimiento, para que el movimiento empiece o podamos analizarlo luego, es necesario que haya una fuerza. Si es que hay un... no, ese juego tampoco no. Entonces, si es que aplican una fuerza, chicos, es el encargado de hacer mover a los cuerpos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ah? Cuando nosotros queremos empezar a analizar el movimiento mecánico y queremos saber cuál es la razón para que el cuerpo se mueva, entonces es porque aparece la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Bueno, vamos a ver ahorita un video sobre qué es la fuerza. ¿Saben? Así es que atentos, por favor. Fuerza y movimiento. Atentos, por favor, que vamos a ver un video, 2 minutos nada más, para ver qué es la fuerza, explicando qué es la fuerza. ¿Muy fuerte el sonido? Ya, lo bajo un poquito entonces. Listo. ¡Wow! Hmm. Hmm. ¿Mm? ¿Mm? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. Profe, no lo veo. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie. Fuerza y movimiento. Confírmenme si lo pueden ver todos. Sí, ¿Sí? ¿Sí pueden ver? sí. Ahora sí, profe. Ya, listo. Sí, profesor, sí se Ya. ve. Entonces, vamos a seguir. Vamos por acá, ¿no? Ya. Fuerza.
La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Muy bien, chicos. Listo. Creo que observamos el video. ¿Está claro lo que se explicó? ¿Está claro lo que observaron? A ver, ¿algunas Sí. dudas que se les ha generado ahí en el video? ¿Qué dudas se les ha generado? ¿Algo que comentar? A ver, si no voy a empezar a preguntar. Veamos, miren. Recuerda que todo lo que ustedes observan, todo lo que nosotros estamos viendo se encuentra bajo el efecto de una fuerza. Todo. Incluso dirá, profe, pero si usted mencionó hace un momento que las fuerzas ocasionan movimiento, y si todas las fuerzas estarían bajo el efecto de una fuerza, entonces todos los cuerpos se están moviendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Todos los cuerpos se encuentran moviendo o estamos en reposo? Justo lo que se preguntó al final, ¿no? Porque lo que pasa es que como hay muchas fuerzas que actúan sobre un cuerpo acá en la Tierra, hay muchas de ellas que se eliminan o se contrarrestan. Por eso es que a veces nosotros no vemos el movimiento. Pero recuerda que nosotros estamos dentro de un planeta que está constantemente girando. Por lo tanto, dependiendo quién esté analizando el movimiento, nosotros podríamos considerarnos que también nos movemos constantemente. ¿Está bien? Entonces, estos estudios, chicos, de verdad es bastante extenso. Es muy extenso el que estudiar sobre las fuerzas. Y lo han hecho varios científicos. No, ni aun cuando duermes tu cuerpo descansa. También te encuentras moviendo. ¿Recuerda algo? Sí, cuando ustedes, exacto. Vamos a explicar primero cuando duermes. Vamos a explicar que si realmente estás en movimiento o estás en reposo. Como ya mencioné, eso va a depender de quién lo analice. ¿Está bien? En algún momento cuando nosotros hicimos el movimiento, cuando nosotros empezamos a analizar el movimiento, ¿recuerdas que habíamos puesto como característica o como un elemento principal el observador? El observador es el que va a decir realmente si estamos en movimiento o estamos en reposo. Obviamente, si tú estás tirado en tu cama descansando y entra tu papá o tu mamá a observarte, para él tú estás en reposo. Pero ¿qué pasaría si es que alguien fuera de la Tierra, está que nos observa con un microscopio muy largo?
¿Qué va a ver? ¿Va a ver que estás en reposo? No, sino va a ver que tú te estás moviendo, porque la Tierra también está girando. La Tierra nunca deja de girar, nunca deja de trasladarse, nunca deja de rotar. Entonces, como tú estás dentro de la Tierra, también la persona que esté fuera de del planeta va a observar que te mueves, aún cuando estás durmiendo. Por eso es que el movimiento se dice que es relativo. Así es, nunca estamos quietos, pero dependiendo para quién lo analice. Entonces, hay que ver justamente nosotros, tenemos que considerar quién analiza el movimiento. ¿Sí? Nosotros ahora solamente vamos a analizar el movimiento acá, dentro de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede dentro de la Tierra? ¿Listo? Ahora, sí, justamente cuando ustedes levantan una taza, también hacen fuerza. Para ustedes, ustedes son generadores de movimiento. Ustedes ocasionan movimiento cuando levantan el lapicero, cuando se visten, cuando van a hacer sus tareas, ahora que están entrando en clase. En todo momento están haciendo fuerza. ¿Sí? Sí, pues si se paraliza, bien difícil que se paralice, se caería todo. Si se detiene la Tierra, todo empezaría a caer porque la gravedad también cambiaría, ya no sería el mismo valor. En la línea ecuatorial está más o menos la menor gravedad. ¿Listo? Bien, entonces, les mencionaba que había varios personajes que van a estudiar esto del movimiento, ¿no? Originalmente fue Arquímedes, y de ahí va a pasar a Newton, al que va a darle un mayor estudio, va a tomar el estudio de todos sus antecesores, y él lo va a utilizar para generar las tres leyes que rigen el movimiento. Las tres leyes, ¿sí? Como se mencionó en el inicio, eran tres, pero nosotros solamente hoy día vamos a estudiar dos. Hay una tercera ley que no la vamos a estudiar porque es parte de otro tema. ¿Está bien? Listo, entonces ya sabemos qué es la fuerza. Ah, pero mira, eso no te olvides. Es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. ¿Que mide qué cosa? Mide el grado de interacción entre dos cuerpos en el universo. O sea, no solamente es dentro de la Tierra, sino fuera también. Los planetas se encuentran bajo el efecto de fuerzas. Ahorita vamos a ver qué tipo de fuerzas hay entre planetas. El planeta, la Tierra y el Sol también está bajo el efecto de una fuerza. ¿Qué fuerza será esa? Y si no existiría esa fuerza, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Ah? Ya está, entonces vamos a ver. Ello lo vamos a estudiar ahora. Ahora, ten en cuenta también que en el video se mencionó que como vamos a medir la interacción entre dos cuerpos, esta interacción no siempre es por contacto. También existen interacciones a distancia, y cuando haya interacciones a distancia también se generan fuerzas. Como por ejemplo, los imanes. Los imanes, cuando tú lo acercas a unas tachuelas, a unos clavos de metal, lo atraen sin necesidad de estar en contacto. Y están generando fuerza porque van a ocasionar el movimiento de estas tachuelas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vimos esto. Ahora vamos a ver. Justo vamos a hablar acerca de las interacciones. ¿Está bien? Interacción por contacto, mira, obviamente es cuando los dos cuerpos tienen que estar juntos, tienen que estar tocándose, pero las interacciones a distancia es cuando, por ejemplo, el de los imanes y una pequeña tachuela, ¿no? Un pequeño tornillo. El sin necesidad de estar en contacto con él va a generar fuerza. ¿Está bien? Ahora, hay que recordar, pero eso sí, que como la fuerza es una magnitud vectorial, ¿recuerdas qué cosa es un vector? ¿Sí? ¿Recuerdas que era un vector? A ver, díganme si recuerdan que era un vector. ¿Sí, no? ¿Recuerdan que era un vector? Listo, los vectores son, ¿recuerdas que eran los vectores, cierto? Lo hicimos en las primeras clases. Ya, los vectores eran flechas indicadas que tenían tres elementos importantes. ¿Cuáles eran esos? El sentido, el módulo y la dirección. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ello. ¿Por qué? Porque toda la fuerza tiene que estar representada por un vector. Por eso se dice que es una cantidad vectorial. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces cuando alguien quiera dibujar una fuerza, lo que va a tener que hacer es dibujar un vector. Solamente así podría decir hacia dónde está apuntando esa fuerza. ¿Ya? ¿Cómo se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton. ¿Está bien? ¿Sí? Justamente en honor a que Newton fue el que proporcionó estas tres leyes que van a regir el movimiento, es que se nombra o se utiliza a él como unidad. ¿Listo?
Porque tiene dirección. Mira, por ejemplo, la fuerza que está acá. Esta persona que está ejerciendo fuerza a este automóvil para empujarlo, lo está haciendo de esta forma. Pero tal vez, ¿qué pasaría si esta persona decide empujar al auto así? Mira, así. Pregunta, ¿podría ocasionar el movimiento de este auto? Tal vez no. ¿Y qué pasaría si el movimiento lo hace así? Mira, ¿cierto? Si hiciera esto así de esta forma, pues no empujaría, no trasladaría el auto, sino tal vez lo levantaría. Entonces, ¿qué es lo que necesita una fuerza? Una dirección para decidir hacia dónde nosotros vamos a querer ejercer el movimiento a un cuerpo. ¿Está bien? Es necesario que tenga una dirección. ¿Listo? Muy bien, buena pregunta, pero a ver, sigamos entonces. Algunas fuerzas fundamentales que tenemos que encontrar nosotros acá. Las fuerzas fundamentales son todas las fuerzas que vamos a encontrar en el universo. La primera de ellas es la que se mencionó cuando decíamos que hay fuerzas muy grandes. Así como hay fuerzas muy pequeñas, ustedes me pueden decir cuál es la fuerza más pequeña que se observó en el video. ¿Qué fuerzas más pequeñitas había? Bueno, no en magnitud, sino tal vez en que tal vez no lo logramos apreciar. Pero ¿qué fuerzas más pequeñas podríamos encontrar? Por ejemplo, si yo digo la fuerza que le estoy ejerciendo ahorita a mi mouse para estar en clase, es una fuerza, no es tan pequeña, es grande. Porque estoy haciendo entre dos cuerpos grandes. Ya, podría ser, Adelima. No, pero algo más pequeño, Ahí está, muy bien, exacto, alguien se acordó. Las partículas que se unen, las moléculas de agua, están unidas por fuerzas, ¿cierto? Mira, son muy diminutas, casi ni lo vemos. ¿Alguien puede notar la fuerza que hay entre las partículas del agua? No se observa. Son partículas muy pequeñas. ¿Y cuáles serían las fuerzas más grandes que hay? O las que podríamos considerar. Las que se encuentran en el universo, ¿sí o no? Listo. Entonces, todas esas fuerzas, todas esas características de esas fuerzas, lo vamos a nosotros nombrar fuerzas fundamentales. ¿Listo? Es las que están presentes en la naturaleza tanto de interna de la planeta Tierra como la externa. La primera de ellas es la fuerza gravitacional. Estas fuerzas gravitacionales se ocasionan o se generan entre dos cuerpos, pero debido a que, mira, por favor, esto necesito que anotes porque va a venir en tu test. Todo lo que yo voy a marcar, tú vas anotando porque va a venir en tu test y lo vas a necesitar. La fuerza es una fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a sus masas. Profe, o sea, si un cuerpo tiene masa y otro también, ¿se generan fuerzas gravitacionales? Sí. Si tú que te sentabas al lado de tu compañero en clase, cuando estábamos de manera presencial, entonces los dos tenían masa, entre los dos ejercían una fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional era de atracción. O sea, si tú te sientas junto a una persona, entre los dos se atraen. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca he sentido que alguien yo no sentía esa atracción. ¿Por qué no sientes esa atracción entre dos cuerpos? Por ejemplo, tú cuando te sientas junto a tu compañero en tu carpeta. Porque hay un cuerpo más grande, que es la Tierra, que va a ejercer fuerzas a cada uno de ustedes. Y lo que hace es eliminar esas fuerzas entre ustedes dos por ser masas muy pequeñas. Mientras que la Tierra es una masa enorme, esa fuerza de atracción a la Tierra es más grande, mucho más grande que las fuerzas entre ustedes. Entonces, pues casi ni lo sientes. ¿Sí? Hay una fórmula para calcular la fuerza gravitacional entre dos masas. Y esa fuerza va a depender también de la distancia que estén separadas. Si es una distancia muy pequeña, pues la fuerza será pequeña. ¿Listo? Bien. Entonces, perdón, si la distancia es muy pequeña, la fuerza es más grande. O sea, para que tú sientas la fuerza de atracción con otra persona, tienes que estar bien pegadito. Si no, no sentirías. ¿Listo? El que sí sentimos es el de la atracción que ejerce la Tierra a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es muy grande. Por ello, ¿sí? Porque la masa de la Tierra es muy grande, por eso sentimos la fuerza de atracción entre la Tierra y nosotros. Dime, pregunta. Pregunta. Ya, a ver, mientras vas escribiendo yo, vamos a continuar. Entonces, pero esta fuerza gravitacional, chicos, no solamente ocurre dentro de la Tierra, también existe fuera de ella. La Tierra
y el Sol tienen una fuerza gravitacional, ¿sí? Por eso es que la Tierra gira en torno al Sol, porque el Sol lo atrae a la Tierra. En algunos momentos lo atrae más y en otros lo atrae menos. Por eso es que el Sol o el movimiento de la Tierra con respecto al Sol no es circunferencial, sino es elíptico. ¿Está bien? Cuando ustedes vayan vamos a estudiar tal vez más adelante el movimiento de la Tierra. Mira, la Tierra gira en torno al Sol, pero como un movimiento elíptico, donde el Sol es un foco de la trayectoria de la Tierra. ¿Sí? Este es el movimiento de la Tierra. Acá está la Tierra, acá está el Sol. Entonces, pero existen fuerzas entre ellas. A la Tierra y el Sol se atraen constantemente. Y tú dirás, profe, pero si se atraen, ¿por qué el Sol nunca llega a chocar con la Tierra? Ah, porque también existen otros planetas que también están siendo atraídos por el Sol y también atraen al Sol. Y por acá van a haber otros más. Y entre todos ellos, estas fuerzas se van a anular. Y como estas fuerzas se anulan, entonces pues todos van a estar girando siempre en una misma trayectoria. ¿Está bien? Listo. A ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos, la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra. ¿Listo? Depende, mira, de las masas de los cuerpos y de la distancia que se encuentren separados. ¿Está bien? Ahora, todo cuerpo que se encuentre dentro de la Tierra, o bueno, no solamente dentro, sino también en el vecindario, o sea, puede estar acá en el contorno, o sea, ni bien pasa de la atmósfera, ya pertenece a la Tierra. Cuando todo cuerpo está dentro de ella, va a haber una fuerza de atracción que ejerce la Tierra a ese cuerpo llamado peso. Profe, ¿peso? Eso es lo que yo calculo cuando me voy a la balanza, ¿sí o no? A ver. Entonces normalmente siempre confundimos la masa con el peso, que también ya lo explicamos en algún momento, ¿sí o no? A ver, pregunta, cuando tú vas estás caminando y ves a una señora que tiene su balanza ahí, ¿y qué dices? ¿Qué dices? Voy a pesar, me dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y pregunta, ¿tú calculas el peso o calculas la masa? ¿Qué cosa te da la balanza? ¿Te da la masa o te da el peso de un cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Claro, eso calcula la masa, pues, así es, la masa, porque la masa es una propiedad, es toda propiedad de la materia que se mide en kilogramos. Cuando a ti te dan, ¿qué te dicen ese resultado? ¿En kilogramos, sí o no? Kilogramos es masa. Profe, ¿y el peso no es lo mismo? No, el peso no es lo mismo. El peso es la fuerza gravitacional, mira, es la fuerza gravitacional, que nosotros vamos a llamar ahora fuerza de gravedad, que ejerce la Tierra a un cuerpo que esté dentro de ella, o tal vez en vecindad, o sea, que esté en el contorno de ella. Eso es el peso, es la fuerza de atracción que tiene la Tierra con un cuerpo. Entonces vamos a ver las diferencias que hay entre la masa y el peso. La masa es una cantidad escalar, solamente es un número y su unidad. Por ejemplo, 50 kilogramos, 60 kilogramos, 100 kilogramos. ¿No? Ahora ustedes saben que en esta cuarentena todo el mundo ha subido de peso. Bueno, ya no de peso, sino de masa, porque no subimos de peso. ¿Listo? O también vamos a subir de peso porque vamos a ver que están relacionados en un momento. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una fuerza. Como es una fuerza de tipo gravitacional, debe tener ¿qué cosa? Una dirección. Debe apuntar hacia un lado. Y normalmente esta fuerza gravitacional está apuntando hacia el centro de la Tierra. Todas las personas, todas las cosas que están dentro de la Tierra van a tener un peso. Y este peso debe estar dirigido hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Todos los cuerpos coinciden en esa fuerza, todos van a llegar al centro de la Tierra. Por eso es que tal vez, no sé si tú alguna vez te has preguntado, has dicho, mira, si esto es el planeta Tierra, y yo tengo por acá tengo un cuerpo, ¿listo? Está en la vecindad de la Tierra. Pregunta, ¿hacia dónde iría su fuerza gravitacional? ¿Con la Tierra? ¿Con su fuerza de gravedad? Bueno, su fuerza de gravedad iría así, o su peso, ¿no? Su peso, ¿puntaría hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué pasaría
si hay otro cuerpo que se encuentra por acá. Pregunta, ¿hacia dónde apuntaría su peso? A ver, ¿hacia dónde apuntaría su peso esta persona de acá? Profe, apunta hacia acá. ¿Está correcto eso? Corríjame, por favor. Así es, está mal, porque el peso de esta persona o de este cuerpo que se encuentra en esta parte de la Tierra tiene que estar apuntando hacia el centro. Profe, ¿cómo es posible? Si las personas, siempre nosotros dibujamos, siempre que dibujamos algo, el peso o la fuerza de gravedad se hace hacia abajo. Ahora te das cuenta que no es necesariamente así, ¿no? Porque también va a depender en qué parte de la Tierra te encuentres. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, mira lo que es muy importante el peso, que tiene que tener su dirección. Mientras que la masa, no, porque la masa solamente es una cantidad escalar. Exacto. Los apuntan al centro de gravedad de la Tierra. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la unidad de la masa, ya lo mencionamos, es en kilogramos. Mientras que la unidad del peso, por ser una fuerza, es en newton. Toda fuerza se mide en newton, no te olvides. ¿Está bien? La masa no depende de la aceleración de la gravedad. O sea, por ejemplo, si tú acá ahorita, en el planeta Tierra, tienes una masa de 40 kilogramos, tu peso, lo voy a poner, vamos a ponerlo aproximadamente 400 newton. Pero yo te digo, ¿qué pasa si tú te vas de la Tierra y viajas a la Luna? Ah, tu masa va a ser 40 kilogramos. ¿Pero tu peso será el mismo? No, tu peso va a cambiar. ¿Por qué? Porque el peso depende de la aceleración de la gravedad del lugar donde te encuentras. En la Tierra, la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. ¿Está bien? Mientras que en la Luna, la gravedad de la Luna es mucho menor. Creo que es 4,2. O sea, tu peso va a ser menor. Va a salir casi 160 newton. ¿Sí? Vamos a ponerle un aproximado. Entonces te das cuenta, pues, que el peso varía conforme donde tú te encuentres, mientras que la masa no. La masa es constante. Él va a permanecer siempre igual porque no depende de la aceleración de la gravedad, mientras que el peso sí. ¿Listo, chicos? A ver, ¿está claro entonces esta parte, por favor? Confírmeme la diferencia entre masa y peso. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, cuando tú vayas a una balanza, no te vas a ir a pesar. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué vas a hacer en una balanza? Te vas a ir a amasar, pues, porque tú no te vas a calcular tu peso, tú vas a amasarte. Así es. El peso, para calcular el peso se utiliza otro instrumento. ¿Está bien? Sí, claro, vas a ir a amasarte. Así que ya sabes, cada vez que dices, por favor, ¿puedes amasarme? Quiere decir que quiere que calcules tu masa. ¿Ya? Entonces, para calcular el peso hay otro aparato que se llama el dinamómetro. El dinamómetro calcula el peso de un cuerpo. ¿Sí? También hay máquinas que calculan el peso directamente. Sí, obviamente está mal. Tú no puedes decir, ¿cuánto peso? No, ¿cuánto es mi masa? ¿Está bien? Porque el peso se puede calcular, pero como mencioné, con el dinamómetro, no con la balanza. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces ahora. Esto es con respecto a las fuerzas gravitacionales. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a ver las fuerzas electromagnéticas. ¿A qué referimos a fuerzas electromagnéticas? Bueno, son aquellas fuerzas que se generan por cargas eléctricas, que ya sean en reposo o en movimiento. ¿Sí? No. Una cosa es amasarnos y otra cosa es masarnos, sin la A. ¿Está bien? Son cosas muy diferentes. Ya está. Bien, entonces, estábamos mencionando que las fuerzas electromagnéticas se generan por cargas eléctricas que pueden estar en reposo o en movimiento. Cuando las fuerzas se encuentran en movimiento, chicos, genera una fuerza magnética, solamente magnética. Los cuerpos sólidos, por ejemplo el hielo, o los cuerpos líquidos, son formados por fuerzas electromagnéticas. ¿Está bien? No, para nada. Entonces, cuando ustedes quieran formar, por ejemplo, moléculas de agua, internamente se van a generar fuerzas electromagnéticas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, no te olvides, las fuerzas electromagnéticas solamente se generan por cargas eléctricas. ¿Sí? Y vamos a conocerlo nada más. ¿En dónde encontramos fuerzas electromagnéticas? En los cuerpos sólidos y en los cuerpos líquidos.
Así es, también en los truenos, los relámpagos son fuerzas electromagnéticas. ¿Está bien? Ya está, perfecto. Esto solamente vamos a repasarlo poco más, vamos a centrarnos en lo que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora tenemos una fuerza nuclear débil. Las fuerzas nucleares débiles están relacionadas con el decaimiento radioactivo, o sea, con la desintegración de los rayos beta. ¿Listo? O el desprendimiento de los electrones que salen del núcleo de un átomo. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas, pero son de corto alcance, chicos. No son muy fuertes. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven? Para explicar, por ejemplo, la existencia de la radiación. ¿Cómo es que afecta la radiación? Por ejemplo, tú, cuando estás expuesto a radiación, ¿qué puede ocasionar en ti? ¿No? Este tipo de fuerzas te va a explicar por qué. Por ejemplo, hay máquinas, cuando ustedes alguna vez han ido al dentista a sacarse una plaquita de su diente, ¿sí? Esas plaquitas, ¿cómo funcionan? Lo que pasa es que la máquina emite ondas radioactivas, atraviesan tu mandíbula, tu boca, y chocan contra las paredes de esa plaquita y quedan impregnadas ahí. De esa manera es como te sacan la placa, ya sea de tu diente, ya sea de tu hueso, una placa con rayos X, ¿no? Estas son fuerzas que están pasando, lanzan fuerzas, ¿está bien? O bueno, lanzan lanzan radiación y la radiación transmite fuerza. Esas fuerzas son las que impactan contra las paredes de la placa y se genera pues la imagen que ustedes están teniendo. ¿Listo? Pero no son muy nocivas, ¿cierto? No, esas ondas radioactivas que te pasan no te hacen mucho daño. Bueno, a menos que lo hagas muy seguido, o a menos que tengas un material magnético con el cual puedan ocasionar daños, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Una vez, por eso no es frecuente sacarse las placas. ¿Listo? El que sí nos va a interesar más es esta fuerza, la fuerza nuclear fuerte. Esta es la fuerza, en acá podríamos encontrar, chicos, la fuerza más grande que tenemos. Es muy inmensa. Y ahorita vamos a ver qué capacidad tiene esta fuerza, o qué magnitud es la que se genera. ¿Dónde las encontramos, esta fuerza nuclear fuerte? Esta está presente en el núcleo atómico. Normalmente entre los protones y los neutrones. ¿Para qué sirve esta fuerza? Pues para mantener unidos a todos esos elementos del átomo. ¿Está bien? Si yo tengo en un átomo dos protones, miren la fuerza con la que se va a... O sea, la fuerza en la que están unidos, ellos es 10 a la menos 15 metros. Están bien juntitos, bien pegaditos. Y esta fuerza se encarga de mantenerlos de esta forma. ¿Qué hacemos si es que nosotros logramos romper esta fuerza? O sea, imagínate, mira, por acá vamos a poner, ya, vamos a hacer un ejemplo. No es tan certero, pero vamos a ver para que tú lo relaciones. Imagínense que tengo ahí dos átomos de hidrógeno. ¿Listo? O dos protones nada más. Un protón, otro protón, y ellos están unidos por una fuerza. Mira, hay una fuerza interna, ¿listo? Que está atrayéndolos. La distancia que existe entre ellos, estamos diciendo que es 10 a la menos 15. 10 a la menos 15, 0,0000015. O sea, es bien pequeñito, casi ni lo nota la separación de ellos, son protones. Pero esta fuerza que está acá es muy grande. ¿Cómo comprobamos que es muy grande? Fácil. Logra separarlas. ¿Qué? ¿Se pueden separar? Sí, se pueden separar. Si tú separas estas fuerzas y decides a este protón que se encuentra por acá, decides llevarlo, sacarlo, ¿sabes qué se genera? ¿Quieres saber qué se genera si logras separar estos dos protones? Mira qué se genera. Mira qué se genera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una bomba atómica. ¿Cómo se generan las bombas atómicas? Se generan por la desintegración, la separación de dos protones. Es una fuerza muy enorme. ¿Ustedes saben cuánto es el alcance, la potencia que tiene esta bomba atómica, sí o no? Así es la separación. Es porque esa energía que libera es debido a la separación de estos dos protones del núcleo atómico, pues de cualquier elemento. Así es, ¿sí? Como las de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál es la bomba atómica más potente?
La bomba D, a ver, ¿quién me menciona? ¿Alguien conoce la bomba atómica más potente? No, es la bomba H. ¿Sabes por qué se llama bomba H? No es de Hiroshima. ¿Por qué se llama bomba H? Porque es la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno. ¿Y por qué bomba de hidrógeno? Pues porque la separación que existe en el núcleo atómico del hidrógeno, los protones que están unidos en el hidrógeno son los que generan mayor fuerza con respecto a los demás elementos. Todos los demás elementos generan una separación o una liberación de energía muy alta, pero la que genera en mayor cantidad es la bomba de hidrógeno. ¿Por qué? Porque justamente, sí, también, claro, pues separa los núcleos de nitrógeno, también va a haber, pero la más potente es la de hidrógeno. ¿Listo? Cada vez que tú separes los protones del núcleo atómico de cualquier elemento, va a generar una explosión. Porque la energía que hay, la fuerza que está uniendo esos protones es muy grande. ¿Sí? Esa fuerza es muy extensa. Bueno, la radiación ya es otra cosa, ya, pero tiene que ver, la menos potente, si no, no te podría decir, no he estudiado los átomos para saber exactamente cuál es la, sino, no, eso sí. ¿Cómo se genera la radiación? Bueno, como te decía, la radiación ya es porque los elementos o las sustancias que se liberan son sustancias radioactivas. ¿Listo? Eso genera radiación más que nada. O sea, por ejemplo, si hacemos estallar afuera no sé, un cohete, no es radioactivo, no genera radiación. Para que se genere la radiación tiene que liberarse elementos radioactivos. Busca tu tabla periódica y ahí vas a encontrar qué elementos son radioactivos. Esos elementos son los que se liberan y generan radiación. ¿Sí? A ver, ¿hay que hacer experimentos con bombas? No, pues ¿cómo vamos a hacer experimentos con bombas? Y más aún en esta situación virtual. Vas a terminar volando tu casa y después vas a decirme que yo soy el responsable. No, para nada. ¿Listo? Pero no te olvides, las bombas, las fuerzas nucleares fuertes son las que generan mayor liberación de energía. Son las fuerzas más grandes que vas a encontrar. ¿Está bien? Listo. Así es, sí. Las pruebas se hacen en lugares donde no hay nadie, pues no, justamente son desiertos, campos de prueba para saber qué tan potentes son. Pero ya se comprobó que la más fuerte es la bomba H, la bomba de hidrógeno. ¿Alguien tiene alguna consulta? Jonathan Martínez, creo, levantaste la mano. Pregunta. No, listo, muy bien. Ya está. Sigamos entonces. Hasta acá, chicos, está claro. Hemos visto. Sí, también podría ser. Esas sí las hacen desaparecer con las bombas, ¿no? Ya está. Y me imagino que seguro van a seguir encontrando bombas más fuertes, ¿no? Porque van a buscar fuerzas o elementos que tengan unidos, que tengan unión de fuerzas más grandes. Si es que las fuerzas que mantienen unido a los cuerpos son más grandes, son muy grandes, su rompimiento de esa fuerza genera gran cantidad de energía. Sí, va a haber test. Por si acaso, me olvidé de mencionarles, chicos, esta clase solamente es teórica. El test es en función a todo lo que estamos hablando y a todo lo que ustedes están tomando apuntes. ¿Está bien? No hay nada de práctica hoy día, es todo teórico. Es más sencillo. Listo, dime. Ya, sigamos entonces. Sigan escribiendo las preguntas, yo lo estoy leyendo, no se preocupen. Voy a tratar de responder a todos. Gracias. Fuerzas usuales en la mecánica. A ver, algunas de esas fuerzas que están acá, miran, hemos visto cuatro fuerzas que están rodeando nuestro universo, pero ahora vamos a ver cuáles son las más usuales. Sí, ya mencioné, a ver, test es teórico, es todo lo que estamos mencionando, por eso es importante, creo que la semana pasada indiqué que tomes apuntes. Yo te recomiendo en todas tus clases que tengas virtualmente, no solamente es observar y escuchar, es también anotar, porque el cerebro es frágil. Y tal vez terminas la clase y se te olvidaste todo. Y tal vez vas a tener que abrir el Classroom, bajar tu archivo, pero mejor es que tú tomes tus propios apuntes para que eso, lo que tú consideres muy importante, quede grabado ahí para siempre y lo recuerdas cuando necesites. ¿Está bien? Las personas que obtienen mayor cantidad de aprendizajes porque saben tomar apuntes, saben qué cosa anotar.
Entonces es momento de ponerse a practicar. ¿Qué anotar para luego ganar esa habilidad y siempre de estar anotando lo que se necesita? ¿Está bien? A ver, ahora, vamos a ver algunas fuerzas usuales en la mecánica. Son aquellas fuerzas que hemos visto por acá, pero que las vamos a utilizar nosotros en los temas que vienen. Bueno, hoy es la última clase del bimestre, pero la semana que viene, bueno, ya cuando empecemos el tercer bimestre, vamos a utilizar de estas fuerzas. Entonces es muy importante que las conozcamos. ¿Sí? Ya, sí, no te preocupes. Sí creo que me hizo llegar la tutora. No te preocupes, pero todo está en el claro. Está la clase, está el video. ¿Sí? El test, le dices a la tutora, por favor, que me pida, le voy a mandar un archivo para que lo resuelvas como tarea y lo subas al claro. ¿Sí ven? Bien, sigamos entonces, mira. ¿Qué fuerzas vamos a trabajar ahora nosotros? ¿Qué fuerzas vamos a trabajar? Si hemos visto fuerza gravitacional, ya te mencioné que dentro de la Tierra, todos los cuerpos que están dentro de la Tierra van a tener fuerza de gravedad, o también llamado peso. No te olvides, el peso y la fuerza de gravedad es lo mismo. Lo representamos con F con W o también con FG. ¿Sí? Cualquiera de las dos representa a la misma fuerza. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Entonces, esta es de carácter gravitacional, como ya mencioné. Y para nosotros, para fines prácticos, para estudio, es que siempre la vamos a dibujar dirigida hacia abajo. Es una flecha dirigida hacia abajo. Por ejemplo, usted dijo que también puede ser hacia arriba. Claro, pero solamente para analizarlo, para hacer nuestro estudio, tenemos que dibujarlo hacia abajo. Pero ya sabemos que dependiendo dónde se encuentre el cuerpo que estás analizando en la Tierra, puede apuntar hacia arriba, ¿no? Aunque también es relativo, depende de quién observe. Y sin importar el cuerpo que sea, él va a ser su peso. Una flecha dirigida hacia abajo. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, solamente para estudio. Este peso o fuerza de gravedad está relacionado con la aceleración de la gravedad, que para nosotros va a valer 10 metros por segundo al cuadrado. Pero no es ese su valor. Su valor es 9,8. Sino que también lo redondeamos para que no haya problemas en las operaciones. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ni siquiera 9,8, es 9,81. Y también en los polos, porque la Tierra, tú sabes que no es circunferencial, sino también es elíptica, como un óvalo. Entonces, en los polos va a ser mayor la fuerza de gravedad y en los meridianos, perdón, los meridianos va a ser menor, en los polos va a ser mayor. ¿Ya? O sea, la fuerza de gravedad tampoco es constante en toda la Tierra. Hay puntos en la línea ecuatorial donde la fuerza de gravedad es menor. ¿Sí? Así es que también habría que considerar eso. Pero para fines prácticos, mejor para no hacernos problemas de dónde estamos. Profe, ¿dónde se realizó el experimento? ¿En el Ecuador o en el Polo Norte? No, porque si no tendrás que considerar diferentes aceleraciones de la gravedad. ¿Está bien? Para evitar eso, ¿qué hacemos? Consideramos 10 nada más. La gravedad, aceleración de la gravedad 10. Y entonces nos quedamos con que el peso o la fuerza de gravedad se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. No te olvides que la masa de un cuerpo debe estar en kilogramos, la aceleración de la gravedad debe estar en metros por segundo al cuadrado y vale 10, y el peso debe estar en newtons. ¿Eso qué quiere decir? A ver, vamos a practicar. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es su masa? ¿Alguien ha ido a amasarse últimamente? ¿Alguien me puede decir cuál es su masa? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero déjame decirte que debes haber subido un poquito a esa masa. Porque en esta cuarentena, hasta 56 dicen por ahí, hay como 3 que tienen la misma masa. Todos tienen la misma masa, 56. ¿Ah? Muy bien. Entonces, mira, si tu masa es 56 kilogramos y la aceleración de la gravedad, sí, todos han aumentado de masa, me imagino. Y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, menos yo por si acaso, yo me mantengo igualito. La masa 56 kilogramos y la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, el peso, o también llamado fuerza de gravedad, ¿cómo se calculará? Sería 56 por ¿cuánto? 56 por 10. ¿Y esto cuánto saldría? 560 newtons. ¿Está bien? A ver, ¿listos? Confírmenme por favor si está claro esta partecita. Así es.
la masa, o perdón, la fuerza de gravedad va a depender de la masa. Eso sí, hay una relación directa entre la fuerza de gravedad, o sea, el peso y la masa. A mayor masa, mayor peso. ¿Sí? Digamos, a ver, vamos a poner otra masa. Otra masa. A ver, alguien más. Alguien que no haya pesado, que no pese 56. A ver, alguien que pese otra, que tenga otra masa, perdón. Ah, muy bien, por ahí dicen 48. Uy, este sí no. 38, hay otro 38. Wow, no, entonces creo que no te afectó la cuarentena. Si fuese 48, sería 48 por cuánto? Por 10. ¿Cuánto sería tu peso? 480. Excelente. Así nada más, ¿ves? Así de sencillo se calcula el peso en función a la masa. ¿Está bien? ¿Está claro entonces, chicos, cómo se calcula el peso teniendo en cuenta la masa? ¿Sí? Listo. ¿Le aumentas un 0? Claro, puedes considerarlo de esa manera, también no hay ningún problema. Bien. Ya, pues ya no creo que pese 62. Debe pesar un kilito más, aunque sea. Ahora, la siguiente fuerza que vamos a conocer, chicos, es la fuerza de tensión. Él también es de carácter electromagnética. Él se origina en el interior de las cuerdas, en el interior de los cables, los hilos, de las sogas. ¿Y qué se va a manifestar? ¿Y cómo aparece esta fuerza de tensión? Aparece como una fuerza de oposición, una resistencia al estiramiento del cuerpo. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo tengo acá un cuerpo? Sí, no te preocupes, sale, yo lo vuelvo a desatar. ¿Listo? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, acá, mira, una cuerda, acá debajo está atado una pesita, ya es un cuerpo que está pesado, y yo empiezo a levantar, mira, hagan esa prueba, a tener una cuerda bajo una piedra, ¿no? Una pequeña cuerda, una piedra, y levántenlo. ¿Qué pasa cuando levantan esa cuerda? ¿Qué van a ver en la cuerda? ¿Qué pasa con la cuerda? ¿Alguien me dice qué pasa con la cuerda? ¿Cómo se pone la cuerda cuando ustedes se estiran? Ya, pero no, sucede algo. No sé, ¿cómo se pone la cuerda? ¿Se pone así todo suave, así todo doblada? No, ¿cómo se pone? Se pone casi rígida, ¿cierto? Se pone tensa, exacto, así es, se tensa. Por eso es que aparece la fuerza de tensión, eso llamamos fuerza de tensión, se pone rígida. ¿Qué es lo que sucede internamente de la cuerda? Si acá tengo la cuerda, nosotros hacemos un corte imaginario, lo que vamos a observar es que internamente hay fuerzas, se generan fuerzas que van a querer estar juntas. Estas fuerzas que tratan de mantenerse unidas y tratan de no estirarse, es la fuerza de tensión. ¿Está bien? Todas estas fuerzas que aparecen se van a volver una sola y se llama la fuerza de tensión. Sí, yo ya dije al inicio, a ver, test, no se preocupen. Vamos a terminar exacto para el test. ¿Ya? Listo. Entonces, no te olvides la fuerza de tensión. ¿Cómo se dibuja la fuerza de tensión, chicos? Son fuerzas que van a mantenerse unidas, que no van a querer separarse. Si una molécula se puede separar, claro que sí, las moléculas se separan. Entonces, ¿cómo dibujamos la fuerza de tensión? Mira, vamos a ayudarte a dibujar la fuerza de tensión y la prueba lo vamos a ver la siguiente clase también, pero te voy a indicar. Lo que se hace es un corte imaginario. Y toda fuerza de tensión se va a dibujar siempre apuntando hacia ese corte imaginario. ¿Listo? Ahí está, la fuerza de tensión siempre dibuja apuntando hacia el corte imaginario. ¿Sí? Eso es la fuerza de tensión. Listo, sigamos entonces. A ver, acá. Mirad. Cuando a ti te mencionen sobre una cuerda ideal, son cuerdas que no tienen masa desplazable. Igual, en general, para cualquier cuerpo, si te dicen tal cuerpo es ideal, es porque no tiene masa. ¿Está bien? No se considera la masa. Se considera de esa forma solo para estudios. No es que exista cuerpos ideales. Por eso se llama la palabrita ideal, es porque está en nuestra idea. No existe. Solamente que se utiliza para darle un buen estudio. ¿Listo? Ya está. Además, no te olvides que la fuerza de tensión va a ser la misma en toda la cuerda. ¿Ya? Veamos. Ya vamos a acabar. Nos falta esta partecita nada más. La fuerza normal. La fuerza normal es de carácter electromagnético. Por favor, anota esto que es importante. Van a venir. La fuerza normal es de carácter electromagnético. No, es casi pura teoría. Casi todo es teoría. Es de carácter electromagnético. ¿Cómo se origina la fuerza normal? Cada vez que haya contacto entre dos superficies o cuerpos. Por ejemplo, tú ahorita estás sentado en tu silla, ¿sí o no? Bueno, algunos estarán echados en su cama, me imagino. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás apoyado sobre él, hay una fuerza que te ejerce
el asiento a ti. Y esa fuerza se llama fuerza normal. Pero también tú ejerces esa fuerza a la silla. O sea, los dos van a estar generando una fuerza. Observa. Un bloque sobre un piso, el bloque ejerce fuerza normal al piso y el piso ejerce fuerza normal al bloque. ¿Está bien? Esto es de naturaleza o de carácter electromagnético también. ¿Sí? Entonces, mira la fuerza normal. Cuando tú quieras dibujar la fuerza normal aplicada a un bloque, tienes que observar quién está ejerciéndolo. Por ejemplo, el piso le ejerce una fuerza normal al bloque. Eso quiere decir que tendrás que dibujar esta fuerza de acá. Esta es la fuerza del piso al bloque. ¿Qué más tienes que saber? Que esta fuerza es rectilínea. Siempre ingresa de forma rectilínea. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora sí. Estas tres fuerzas, chicos, que hemos mencionado, son las que vamos a trabajar nosotros en el tema que continúa. Ya será en el tercer trimestre. Lo vamos a volver a explicar y vamos a hacerlo más detenidamente en su gráfica. ¿Sí? Por ahora solamente estamos conociéndolas. Vamos a ir conociéndolas, te las estoy presentando y las siguientes clases vamos a ir viendo cómo las dibujamos, cómo las calculamos. ¿Listo? Todos estos estudios, como te mencioné en un inicio, lo formuló Newton. O sea, él solamente juntó los estudios de científicos antes que él, de físicos antes que él, y los unió y formuló lo que son las tres leyes de Newton. Vamos a ver un video. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más... Vamos para a ver muchos científicos... un rato, a ver, justo explicando ello. Así que por favor atentos, dura 4 minutos nada más. Y luego ya vendría el test. ¿Está bien? Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto movimiento seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera.
segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Muy bien. Listo, chicos. Este es un último video. Con esto habríamos culminado. Pero voy a hacer un resumen de todo lo que apareció ahí. ¿Listo? Ustedes han visto 4 leyes. La fuerza de la ley gravitacional lo hemos visto ya en un inicio. Luego se mencionó la ley de la inercia, algo rápido nada más, para darle un alcance. Es que todo cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento a velocidad constante si es que no hay una fuerza externa que lo cambie. ¿Está bien? Ahora, entonces, si es que es lo que mencioné en un inicio, si usted deja su lapicero sobre su asiento ahí en la mesa, él no va a cambiar, no va a moverse a menos que alguien venga y lo haga mover. Si no, no cambia. Esa es la ley de la inercia. Los planetas también están bajo el efecto de la ley de la inercia. ¿Está bien? Todos tenemos inercia, y la inercia está relacionada ¿con quién? Con la masa de un cuerpo. A mayor masa, mayor inercia. A menor masa, menor inercia. ¿Listo? Muy bien. La segunda ley no lo vamos a ver. Por ahí me mencionaron. Sí, cierto. Son 3 leyes, pero la segunda no lo vamos a tratar porque esta ley va a estar, vamos a verla recién cuando hagamos dinámica. Por ahora solamente vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la acción y reacción. Entonces dice, si un cuerpo interactúa con otro ejerciendo una fuerza, este otro cuerpo también ejercerá una fuerza contraria, ¿no? En sentido contrario, pero con la misma intensidad. Por ejemplo, ustedes intenten golpear un tablero con un martillo, van a ejercer una fuerza a la mesa y la mesa ejerce a ustedes también lo mismo.
¿Listo? Muy bien, chicos, esto sería entonces todo con respecto a ello, a las fuerzas y a la ley de Newton. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios rápidos, nada más, son para resolver en 30 segundos y tomamos el test de 10 minutos. El test dura 10 minutos, ¿ah? Es pregunta y respuesta. A ver, mira, dice, las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como. ¿Cómo se conocen las fuerzas presentes en cuerdas o cables? Vamos. Sí, dime, si hay preguntas. No, en cuerdas y cables. A ver, en cuerdas y cables. ¿Quiénes están presentes en cuerdas y cables? La tensión, pues. La tensión es la fuerza que está presente en las cuerdas y cables, chicos. La tensión, no te olvides. Hemos mencionado, son de carácter electromagnético y está presente en las cuerdas y cables. ¿Qué más? Las fuerzas que encontramos debido al contacto entre cuerpos se conocen como... ¿Cómo se conocen las fuerzas que encontramos debido al contacto? Las fuerzas que encontramos debido al contacto entre cuerpos se conoce como... Así es, muy bien. Fuerza normal. La fuerza normal se encuentra o se genera cuando hay contacto de superficies. ¿Está bien? No te olvides, ¿ah? La fuerza gravitacional no se genera por contacto, o sea, no necesita estar en contacto. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, mira, vamos a aclarar esto. Si yo tengo un cuerpo por acá, a ver, tengo un cuerpo por acá, tengo este cuerpo y tengo este otro cuerpo acá. ¿Listo? ¿Estos dos cuerpos hay fuerza normal? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo separo a un cuerpo? ¿Habrá fuerza normal entre ellos? ¿Habrá fuerza normal entre ellos? No. ¿Por qué no hay fuerza normal? Porque no están en contacto. La fuerza normal solo se genera cuando están en contacto. No te olvides. Fuerza normal, no hay fuerza normal. Acá sí, acá no. ¿Está bien? ¿Está claro? Por favor, no te olvides. ¿Ah? La fuerza normal es cuando están superficies en contacto. ¿Está bien? Listo, sigamos entonces. Perfecto, perfecto. Ya está. A ver, siguiente pregunta. La Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad debido a su gran masa. Esta fuerza recibe el nombre de... ¿Cómo se llama la fuerza de atracción que ejerce? Así es, muy bien. Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. ¿Listo? Es la fuerza de gravedad, la fuerza que ejerce la Tierra a cualquier objeto en su vecindad o dentro de ella. Siguiente. La interacción entre dos cuerpos puede ser... ¿Qué tipos de interacción hay entre dos cuerpos? ¿Qué tipos de interacción? Por contacto o a distancia. ¿Está bien? Hay dos tipos de interacción. Recuerda, cuando hablamos de interacciones que van a generar fuerzas, pero ¿cómo se pueden dar? Se pueden dar cuando están en contacto o cuando están en distancia. ¿Está bien? Entonces, hay dos tipos de interacción. No te olvides. No te olvides. La interacción puede ser por contacto o por distancia. Cualquiera de los dos. ¿Listo? Bien, sigamos entonces. A ver, las fuerzas son cantidades físicas ¿de qué tipo? ¿De qué tipo eran las fuerzas? ¿Qué tipo de magnitudes son? No, los kilogramos de la masa. ¿Qué cantidades físicas son? ¿Qué tiene una fuerza? ¿Cómo dibujas una fuerza? A ver, ¿cómo dibujas? ¿Como una o como un? ¿Qué utilizas para representar? Así es, exacto. Las fuerzas se utilizan para dibujar un vector, por lo tanto son de carácter o son cantidades vectoriales. ¿Está bien? Las fuerzas, por acá, las fuerzas son cantidades vectoriales. ¿Está bien? No te olvides, ¿ah? Son fuerzas de cantidad, las fuerzas son cantidades vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen una dirección, tienen una magnitud, ¿sí? Tienen un sentido también. A ver, ¿qué más? ¿La masa qué tipo de cantidad física es? ¿Es vectorial? La masa es cantidad vectorial. Para representar la masa, ¿necesitas un vector o no necesitas un vector? ¿Ah? La masa es una cantidad escalar. ¿Qué significa escalar? Exacto, el peso es una cantidad vectorial, pero la masa no. La masa es una cantidad escalar, o sea, no necesita un vector. No necesita una flecha para dibujarla. ¿Listo? ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ah? Sigamos. A ver. Si te piden calcular el módulo del peso, ¿ah? El módulo del peso,
para un cuerpo de masa 20 kilogramos. Ah, mira, si la masa es 20 kilogramos, chicos, ya tú lo conoces, ¿no? ¿Cómo calculamos su peso? El peso se calcula como la masa, ¿por quién? Por la aceleración de la gravedad. O sea, sería simplemente 20 por 10, porque la aceleración de la gravedad vale 10. O sea, nos está dando 200, ¿qué? 200 newton. Ahí está, 200 newton. Muy bien, chicos, excelente. A ver, sigamos. ¿Cuáles son las fuerzas responsables de la formación de sólidos o líquidos? Ajá, ¿recuerdas esto? ¿Qué fuerzas son las que se encargan de formar los sólidos o líquidos? Vamos, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien? Las fuerzas electromagnéticas son las encargadas de generar los sólidos y líquidos. ¿Está bien? Te dije que lo anotaras, ¿ah? Por favor, puede venir en el test. Bien, sigamos. A ver, por acá. Aquella fuerza que mantiene estable al núcleo atómico. Ah, ¿quién mantiene estable al núcleo atómico? Es una fuerza nuclear. Una fuerza nuclear. ¿De qué tipo? ¿Débil o fuerte? ¿La débil o la fuerte? Claro, es una fuerza nuclear, pero quiero, claro, muy bien, muy bien. Es la fuerte. Es la fuerte, ¿sí? Fuerza nuclear fuerte, muy bien. ¿Listo? A ver, ¿qué más? La fuerza de tensión es de carácter, ¿de qué carácter era la fuerza de tensión? Electromagnética. Electromagnética. Listo, chicos, eso sería todo. ¿Te das cuenta? Así de sencillo va a ser nuestro test. ¿Está claro? Muy bien, entonces comenzamos con el test. 10 minutos nada más, 10 minutos para el test. Sí, pues se acabó, es todo. Es todo. Profe, Ya, el ahorita código. te voy a mandar el código, te voy a mandar el código. Vamos a dar un test formando grupos, ¿está bien? Listo, entonces tú vas a entrar, está en tu Classroom, por favor, está. En tu Classroom va a estar. Entras al Classroom, ahorita lo voy a colocar. Voy a poner el enlace para que tú ingreses y también el código para que puedas acceder. Ahorita lo voy a copiar también por el Zoom, dime. El enlace lo pueden mandar por aquí, es que a mí el Sí. Classroom no me deja entrar. Por Me los dos. sale error y no me salen las clases. Sí, está bien, no te preocupes, voy a mandarlo por los dos. ¿Listo? Igual los que pueden ingresar por el Classroom, ya ingresen al Classroom, ya está puesto ahí. Y también lo voy a copiar acá en el Zoom. Este es el código de la clase, ¿eso no? A ver, un momentito. Voy a actualizar, creo que he puesto mal. No es por Sócrates, es por... Al Socrative. No es por Al clase, quiz. es por Quizzes, es el Quizzes. No quiero ver más de 27. Disculpe, soy la mamá de César, yo no sé entrar al quiz. Estoy mandando el enlace acá en el Zoom. Por favor, no escriban nada en el Zoom. Voy a mandar el enlace en el Zoom. Ustedes le dan clic al enlace y van a poder ingresar. Hay varios que están ingresando ya. Les importa más que nosotros. Quiero otra vez. Por favor, dejen. Ya, estoy mandando el enlace acá un momentito, sí. Ya han ingresado varios. Profe, ¿y ingresó todavía? Sí, voy a poner el enlace. Ingresen todos. Ahí está el enlace. Está en el Zoom. También lo he puesto en el Sócrates. En el Classroom, perdón. No es por Sócrates, es por Quizzes. ¿Está bien? Profesor, dígame cómo ingreso, porque de verdad yo estoy fuera de sitio. En el Zoom hay un enlace que que he colocado. No necesitan correo, es un enlace abierto para cualquiera, no necesitan tener correo. ¿Listo? En el Zoom y en el Classroom está el enlace.
Fíjense por favor en el mensaje. Solo aprietan el link y ya se van al quiz. Exacto, sí, solamente aprieten el link y van a tener que poner su nombre y nada más y ya estarían Profe, ya listos. solo falta activarlo. Exacto, estoy esperando que ingresen todos para poder arrancar el quiz. Estoy poniendo para todos, por eso no me manden mensaje privado por un momento, por favor, porque estoy mandándoles el enlace. Vuelvo a mandar, ahí está. Si les pide código, el código de juego es este. Esto no, solo va a ser una vez y estamos formando grupos. Voy a compartir ahorita la pantalla de los grupos que se están formando. Ahí están, ¿ven? Estamos formando 6 grupos, tengo 33 participantes, me faltan, a ver, somos 38, faltan 3, nada más. Somos 30, no, perdón. Somos 37, faltan 2, faltan ingresar. Es justo, soy el monito. Ahí está, vamos a hacer un test por grupos, cada uno, ahí está su grupo, y ahorita van a ver quién es el grupo que gana, ¿no? Máximo 2 minutos por cada pregunta, solamente es leer y marcar, no es resolver nada, ¿está bien? Faltan ingresar 2, por favor, si no ingresan el test, no van a poder dar el test. ¿Está bien? Faltan ingresar 2. Por favor, ¿quiénes son? Alguien que falte. No sé si es que tiene dificultades o tal vez ya no está. ¿Listos? En 1 minuto empezamos. 10 minutos termina el test. ¿Sí? Solamente es marcar, leer y marcar. Menos tiempo todavía, pero. Sí, está puesto de esa manera. Ah, para todos. Ok. Ya está puesto. Profesor, ¿cuántas preguntas son? Son 5 preguntas. 2 minutos por pregunta, 10 minutos. Profesor, una pregunta. Profe, el equipo que termina primero gana. El equipo que termina primero y que demora menos. Y el que acierta también más. Bueno, ya no ingresan más, chicos. Voy a dar a iniciar. Ya esperamos el minuto. Falta uno. Falta uno. Bueno, ya creo que no sé si tiene dificultades con el internet. Bueno, tenemos que comenzar, si no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Listos? Empezamos. ¿Listo, chicos? Ahí está. Pueden comenzar. Voy a mostrar el equipo que va ganando. El equipo que va ganando.